el tema de los contratos, que la totalidad de los contratos de obras y servicios de la refinería de Esmeralda son 400 y que superan los 1.200 millones de dólares que serán auditados por esta institución. La pregunta, ¿el tiempo es suficiente, Máster Douglas Torres, cuando está por cumplirse el periodo del señor Contralor General de la Nación? ¿Hay agilidad o tortuguismo en estas auditorías, por favor? Desde su óptica, usted que es experto. Buenos días, Teleradio Escuchas. Usted se recuerda, y todos los que me han visto, me han escuchado, cuáles han sido las políticas más relevantes que debe tener un organismo de control. Y más que todo es la sintonía con el pueblo ecuatoriano, que es el que aporta los recursos a través de los impuestos, tasas, contribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos recursos son canalizados a través de las inversiones, el gasto público y más que todo en los sectores estratégicos. Entonces, en las dos ocasiones que fui candidato a Contralor General del Estado, que por obvias razones de tipo político, pues yo no soy político, ¿no?, presenté y ya se avisoraba de un estudio que yo he venido realizando cuál es la debilidad del control del Estado. La debilidad del control del Estado con respecto al examen, con respecto a las auditorías. Y hay varias fases. Primero, el riesgo que tiene las áreas estratégicas. Primero, ¿cuáles son las áreas que más recursos manejan? Es donde el control tiene que estar más vigilante. Es decir, si estamos hablando de sectores estratégicos y un gobierno cualquiera que este sea va a aportar bastantes recursos a ese sector, por lo tanto tiene que ir de la mano tanto el control continuo que haga la función ejecutiva y el control a posterior que haga todas las entidades de control a la cual está sometida esa institución, cualquiera que sea, Petroecuador, las empresas eléctricas, las empresas telefónicas, las empresas gaseras, cualquiera que ésta sea. Por lo tanto, la matriz de riesgo, de control, es la primera que tiene que enseñarse al pueblo ecuatoriano. Y eso tiene que hacerse en el primer día que se conoce el plan de desarrollo que tenga cualquier candidato que haya ganado las elecciones y lo presente. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo tiene que tener un presupuesto. Ese presupuesto es el que tiene que ser observado, vigilado, cómo va a ser su egreso en los fondos para que se ejecute ese Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, el riesgo no se valora como es debido de manera técnica. Segundo, es importante saber que las auditorías gubernamentales hay varias modalidades y hay algo que no han activado, pues, mi estimado Víctor Hugo, lo que se llama las verificaciones preliminares. Cuando hay una denuncia por haber circunstancias en la prensa, el reglamento de la ley orgánica, como la ley propiamente ley orgánica de la Contraloría General del Estado, permite que la entidad de control instantáneamente caiga cuando haya un síntoma de corrupción. Eso debe aplicarse siempre. Y ahí que en esa verificación preliminar se puede atenuar cualquier situación de delito, de presunto delito económico, presunto delito financiero, presunto delito de carácter contable, cualquier presunto delito de carácter transaccional o de carácter documental, entre los más importantes. 7:42 minutos. El señor Polit precisa que por ahora se están revisando 69 contratos de los 400 por un monto total de 1.090 millones de dólares. Y después de que termine esas auditorías, seguirán el resto. Estamos hablando de más de 300. Máster, con la experiencia suya, reitero en la pregunta inicial, ¿hay el suficiente tiempo como para poder llevar adelante la auditoría cuando el próximo 24 de mayo este gobierno tiene que entregar ya las riendas al próximo administrador, y lo mismo ocurre con el Contralor General de la Nación? Determino de una manera así, directa. No hay tiempo en el escenario que usted manifiesta. Entonces no hay que hacerla.
Me refiero a que es el momento, ese tipo de auditorías que ustedes están manejando, parece que al pueblo ecuatoriano hablarle de estos temas no va a cogerlo, asimilarlo, pero hay que decirle directamente. A ver eso, sin tanto primero, tecnicismo. que no se puede hacer una valoración, una evaluación con el documento fuente. Se requiere la registraduría contable. Es decir, tengo que hacerlo una auditoría financiera total. ¿A quién? Si estamos hablando de Petroecuador. Hagamos una auditoría integral a Petroecuador. 400 contratos. Entonces no estamos o podemos decir, solamente vamos a hacer a 400 contratos que ameritan 69 millones. Pero si 4 contratos pasan los 1.200, por supuesto, yo en ese caso aplico a los 4 contratos. Pero necesito... es una integralidad en la evaluación, no necesito yo algo específico, porque el examen especial tanto se ha prostituido para mi modesto criterio, ¿no? Es decir, se lo ha desvalorizado, porque es para una cosa muy puntual. Pero en cambio, lo que se requiere en estas instituciones que son susceptibles o han sido muy sensibles a la corrupción, es lo que se requiere, es una auditoría integral. De todo, una auditoría administrativa, una auditoría financiera, una auditoría jurídica, una auditoría contractual, una auditoría ambiental. Son todos los tipos de auditoría que les permite la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Primer punto. El segundo punto, yo he venido diciendo a todos los candidatos, a los que me han visitado por una A o B circunstancias, que analice un plan de desarrollo preliminar en el área de control. Yo les he dicho, lo primero que tiene, 3 candidatos, escúcheme, 3 delegados de candidatos, que por ética profesional y deontológica, no digo los nombres, pero les he dicho, lo primero que tienen que eliminar o buscar es un nuevo proyecto de ley orgánica de Contraloría hoy por hoy. ¿Por qué? Está obsoleta. Tenemos una ley orgánica de la Contraloría General del Estado del 2002 y tenemos una constitución garantista de derechos del 2008. Por lo tanto, el ejercicio de control está colapsado, para mi modesto criterio. No da la satisfacción, no tiene la eficacia, la eficiencia que debe tener, lo que el pueblo exige. Ustedes por las redes sociales, tantas cosas que hablan de las entidades donde hay denuncias de corrupción. Yo le digo, como el que conozco, he estado estudiando y sigo estudiando lo que es el control del Estado, el control estadual. Otra cosa es el control gubernamental y otra cosa es los controles que son a nivel de micro y macro empresariales. Eso es otra cosa. Entonces, vamos a hacer una pausa más.